Aprieta, suelta, 4 veces por segundo. Así funciona una ubre sana. Así ha funcionado desde hace millones de años. Pero hoy, alrededor de esa ubre, hay algo nuevo. Sensores, pantallas, algoritmos que registran cada litro, cada minuto, cada grado de temperatura. Toda esa tecnología puede decirte cuánta leche dio una vaca esta mañana. Lo que no puede decirte todavía es cómo se siente por dentro mientras la da. En diciembre de 2024, el subsector pecuario del Perú creció 2.68%, la producción de leche fresca 2.74%, y en Arequipa, la región que más leche mueve del país, el crecimiento llegó a 5.63%, empujando por más vaca en ordeño. Son cifras que se leen como una buena noticia, y probablemente lo sean. Pero hay una pregunta que esas cifras no responden. ¿Cuántas de esas vacas están sosteniendo esa cifra en equilibrio? ¿Y cuántas la están sosteniendo a costa de algo? Esa pregunta no se ve a simple vista. Por eso este documental no empieza en el supermercado ni en la planta procesadora. Empieza mucho antes. Empieza en el cuerpo de un animal vivo. Durante décadas, hablamos de la vaca lechera casi como si fuera una fábrica con patas. Entra pasto, entra agua, sale leche. Porque fabricar 1 litro de leche no es un proceso mecánico, es un proceso biológico completo. Lee y su equipo lo documentaron con precisión. La lactancia involucra genes que se activan, ARN que se transcribe, proteínas que se ensamblan, metabolitos que se mueven, todo coordinado dentro de la glándula mamaria. Dicho de otra forma, cada litro de leche que sale de esa ubre es literalmente información biológica convertida en alimento. Pero la glándula mamaria no trabaja sola. Dal y su equipo encontraron algo revelador. Mientras la vaca produce leche, hasta su sistema circulatorio y su sistema inmune cambian de ritmo para sostener esa función. ¿Qué significa esto? Que producir leche le cuesta algo al cuerpo entero del animal, no solo a la ubre. Y aquí está la bisagra de todo este documental. Si la producción de leche depende de que el hígado, la sangre, el sistema inmune y la glándula mamaria trabajen coordinados, entonces cualquier cosa que rompa esa coordinación, un golpe de calor, una infección, un déficit de energía, no se queda escondida. Tarde o temprano, aparece en la leche. La pregunta que sigue es simple. ¿Podemos leer esas señales antes de que se conviertan en un problema? Hay un enemigo que no hace ruido, que no muerde, que simplemente sube el termómetro y en un establo eso alcanza para desordenarlo todo. Rakit y su equipo, en su artículo, lo describen así. Cuando la temperatura y la humedad superan lo que la vaca puede disipar por sí sola, el cuerpo entra en alerta, respira más rápido, jadea, porque a diferencia de nosotros, casi no suda, se mueve menos para no generar más calor, bebe más agua, mucha más, intentando enfriarse desde adentro. Todo eso es el cuerpo del animal peleando por mantener su temperatura bajo control. Pero lo que encontró Dahl va más allá de una mala tarde de verano. Estudió qué pasaba con las crías de vacas que sufrieron estrés térmico durante las últimas 6 semanas de gestación, y el resultado es difícil de ignorar. Esas crías, ya adultas, produjeron 19% menos leche que las crías de madres que sí recibieron enfriamiento evaporativo. 19% no es una vaca teniendo un mal día, es una hija pagando 2 años después la factura de un verano que ni siquiera vivió consciente. Por eso, la sombra, los ventiladores, el agua fresca no son un gasto accesorio en una granja, son una inversión
que se cobra generaciones después. ¿Cómo se mide algo tan invisible como el estrés? Durante mucho tiempo, la respuesta fue: no se mide, se supone. Se ve la vaca jadeando y se asume que está mal, pero suponer no es lo mismo que saber. Ahí es donde entra una proteína con nombre de código de laboratorio, HSP70, proteína de choque térmico 70. Imagina el interior de una célula como una fábrica llena de piezas de origami, perfectamente dobladas. El calor extremo empieza a arrugar esas piezas, a deformarlas. HSP70 es la obrera que corre de pieza en pieza, sosteniéndolas, evitando que se deformen del todo, ayudando a que la célula aguante. Rakit y su equipo fueron a buscar esa proteína a un lugar poco obvio, no solo en sangre, también en saliva y también en leche. Tomaron muestra de 20 vacas Holstein Friesian multíparas durante las 4 estaciones del año, una prueba de laboratorio llamada ELISA. Y encontraron un patrón que se repite en verano. Sube en las 3 muestras sin excepción. La sangre marcó en promedio 416 nanogramos por mililitro, la saliva casi 305, la leche 279. Números que solos no dicen mucho, pero hay algo más importante. La HSP70, medida en la leche, se movía en la misma dirección que la de la sangre, con una correlación de 0.58, y en la misma dirección que la de la saliva, con una correlación de 0.53. ¿Qué quiere decir eso en palabras simples? Que la leche, ese líquido blanco que uno sirve en un vaso, podría estar cargando una copia parcial de lo que le pasó al cuerpo entero del animal ese día. Y quizás esa honestidad es lo más valioso de todo esto, porque una pista temprana, bien interpretada, vale más que una certeza que llega demasiado tarde. Las primeras semanas después del parto son las más exigentes de toda la lactancia. La vaca necesita una cantidad enorme de energía para producir leche y muchas veces, por más que coma, no le alcanza. ¿Y qué hace un cuerpo cuando no le alcanza la energía que entra? Empieza a gastar sus propias reservas. Grasa corporal que se moviliza, que se quema y que deja un rastro químico en la sangre, los NEFA, ácidos grasos no esterificados. Sermekaite y su equipo en su artículo siguieron a 71 vacas Holstein apenas 17 días después del parto, casi en el momento más crítico de toda la lactancia. Y lo que encontraron conecta cosas que uno normalmente no pondría en la misma frase: metabolismo, inflamación y algo tan cotidiano como la composición de la leche. Cuando sube el NEFA, sube la grasa de la leche y sube también la relación grasa-proteína, pero cuando sube la SAA, el marcador de inflamación, ocurre lo contrario: baja la grasa, baja la relación grasa-proteína y hay algo más. Cuando sube la SAA, también sube la actividad de la vaca, como si la incomodidad la hiciera moverse distinto. Y no es el único dato disponible. Con bolos que se colocan dentro del rumen, hoy se puede monitorear el pH, la temperatura corporal, la rumia, el consumo de agua, la actividad, todo junto, todo el tiempo. La vaca lleva semanas hablando en un idioma que casi nadie sabe leer. Ahora, por fin, tenemos parte del diccionario. Esta leche se ve bien, huele bien y sin embargo podría estar escondiendo un problema que ningún ojo humano puede detectar a simple vista. Se llama mastitis subclínica y es quizás la más silenciosa de todas las enfermedades del ganado lechero, porque no hay fiebre visible, no hay ubre hinchada, no hay nada que le diga al productor: aquí hay un problema. Malek dos Reis y su equipo siguieron a 221 vacas de raza Gir en 3 granjas comerciales de Brasil durante un año entero, con muestras mensuales. Y lo que encontraron mes tras mes
fue un patrón consistente. Donde había mastitis subclínica, bajaba la lactosa, bajaban los sólidos no grasos, bajaban los sólidos totales, y donde había un patógeno específico causando la infección, también bajaba la proteína. La forma más accesible de vigilar esto es un número que cualquier planta lechera puede medir en minutos. El recuento de células somáticas, el SCC, son básicamente células de defensa que el cuerpo de la vaca manda a la glándula mamaria cuando detecta una amenaza. Cuando ese número sube, hay más que una simple alerta sanitaria. Malek Dos Reis encontró que también sube el tiempo que tarda la leche en coagular, baja el rendimiento quesero, se acorta la vida útil del producto ya pasteurizado y hasta cambia su estabilidad térmica. Así que la cadena es más larga de lo que parece. Una infección invisible en una ubre hoy puede convertirse en un queso que no cuaja bien dentro de un mes, muy lejos de esa vaca. Cuando una vaca enferma, sobre todo de mastitis, muchas veces necesita antibióticos. Y ahí aparece una pregunta incómoda que casi nadie hace en voz alta. ¿Qué pasa con la leche que da esa vaca mientras está en tratamiento? La EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, lo investigó a fondo y su conclusión no deja mucho margen para la duda. La leche de una vaca tratada con antimicrobianos contiene residuos importantes no solo durante el tratamiento, sino durante los días posteriores, el llamado periodo de retiro. ¿Y qué pasa si esa leche, por error o por descuido, termina alimentando a un ternero o en la mesa de un hogar? El informe es claro: aumenta la presencia de bacterias resistentes a los antimicrobianos. Resistencia antimicrobiana, dos palabras que suenan lejanas, de laboratorio, pero que llevan años entre las mayores preocupaciones de salud pública a nivel global. Y una parte de esa amenaza se siembra aquí, en decisiones tan pequeñas como qué se hace con la leche de una vaca mientras se recupera. Producir más litros no sirve de mucho si no hay control sobre cuáles de esos litros deben quedarse fuera. La inocuidad no se decide en la planta procesadora, se decide antes, en el establo, con una anotación en una libreta. Vaca, muestra biológica o dato en línea. Análisis biotecnológico. Interpretación del biomarcador. Alerta temprana. Decisión de manejo. 6 pasos. Así de simple se puede resumir todo lo que acabamos de ver. Es martes por la mañana, en un establo cualquiera, en cualquier región lechera. Un sistema de monitoreo marca en rojo a la vaca número 214. Su relación grasa-proteína se movió más de lo esperado en las últimas 48 horas. Nadie la vio enferma, nadie la vio decaída, pero el dato ya dijo lo que el ojo humano todavía no podía ver. Ese es, en el fondo, el salto que propone toda la biotecnología aplicada a biomarcadores, pasar de un modelo reactivo en el que actúa cuando el daño ya es evidente, a un modelo preventivo en el que actúa cuando el daño todavía es apenas una señal en una pantalla. Si sube la HSP70, se revisa la sombra y la ventilación y se cruza el dato con el índice de temperatura y humedad del establo. Si se dispara el NFA y se ajusta la dieta, si sube el SCC, se revisa la rutina de ordeño. Si una vaca está en tratamiento, su leche no toca el tanque común sin excepciones. La biotecnología no reemplaza al ganadero, nunca lo hizo. Lo que hace es darle información antes de que sea demasiado tarde para actuar con calma, en lugar de actuar con urgencia. Aprieta, suelta, aprieta, suelta. Al principio de este documental hicimos una pregunta que sonaba simple: ¿dónde empieza realmente la leche? Y después de todo este recorrido, la respuesta ya no es tan obvia como parecía. No empieza en el tanque de refrigeración, no empieza en el camión cisterna, no empieza siquiera en el envase que uno saca del refrigerador del supermercado.
Empieza en una proteína que se activa cuando el calor aprieta demasiado. Empieza en un ácido graso que delata cuando el cuerpo no tiene la energía que necesita. Empieza en una célula de defensa que da la alarma mucho antes de que aparezca cualquier síntoma visible. Empieza también en la honestidad de anotar en una libreta que esta vaca hoy no puede dar su leche al tanque común. Producir mejor nunca fue solamente producir más. Es sobre todo aprender a escuchar lo que el animal lleva tiempo diciendo, mucho antes de que nosotros nos demos cuenta de que estaba hablando. La próxima vez que alguien sirva un vaso de leche, esa señal ya viajó un largo camino, atravesó un cuerpo entero y decidió mucho antes que cualquiera de nosotros si merecía llegar hasta aquí.